atribuidas a Lope de Vega. Comienzo. Los temas que aborda esta investigación o esta presentación son la filología en el teatro clásico español, la teoría literaria y la anecdótica, centrándose en el análisis sobre la propuesta preceptiva de Lope de Vega, la función del soneto dentro de su corpus y su uso como método de datación. La meta implica resolver las siguientes preguntas. ¿El soneto está bien en los que aguardan? ¿Se puede establecer una correlación estadística entre la estructura rítmica del soneto y variables como el género del personaje, el rol o el tema? Y estos análisis rítmicos pueden auxiliar en la datación del corpus teatral de Lope. Como he mencionado, el objeto de estudio es el corpus teatral lopesco, asumiendo las dificultades en su registro, ya sean los 503 textos hoy atribuidos a Lope, cito, las más de 400 comedias que Sánchez Romeralo en 1989 propone, las 315 que según Morley y Wharton son auténticas, las, cito, otras 12 comedias que me quedan de las más famosas que su dueño ha escrito con llegar ya al número de 800, fin de cita, que Lope anuncia al final del prólogo a su parte 11, la lista de 448 comedias que aparece en la sexta edición del Peregrino en su patria de 1618, los, cito, 10.000 pliegos los que tiene escritos Lope, fin de cita, según cuenta Cervantes en sus 8 comedias y entremeses en 1615, las, cito, ya más de 500 las comedias que Lope representadas, fin de cita, que se señalan en el prefacio de la parte segunda de 1612, las referencias, cito, pero ¿qué puedo hacer si tengo escritas con una que he acabado esta semana, 483 comedias, fin de cita, del Arte Nuevo de 1609, o el elogio de Francisco Pacheco que realizó en la Jerusalén conquistada de 1609, cuando dice, cito, las comedias que ha escrito, ya vemos por los títulos de ellas impresas en el libro del Peregrino, que son tantas que es menester para creello, y cada cual sea, como es, testigo de la mayor parte de ellas, sin más de otras tantas que después de aquella impresión ha escrito con que llega a 500, fin de cita, o las 219 comedias de la lista supuestamente original del Peregrino de 1604. Dejando a un lado en este momento la discusión sobre la cantidad de comedias que Lope escribió, esta investigación se acota sobre una muestra de 134 comedias, las cuales poseen 248 sonetos. El corpus de Lope de Vega seleccionado es el siguiente, ver página 1 y 2 de lo que les acabo de dar. El corpus de Lope seleccionado es el siguiente. Como apunté, se tomó en cuenta la propuesta de Morley y Wharton en cronología de las comedias de Lope de Vega con un examen de las atribuciones dudosas, basada todo ello en un estudio de su versificación estrófica de 1940 y 1963. La primera columna enumera las 134 comedias, la segunda el lugar que ocupa la obra según la cronología de Wharton y la tercera el título de la obra. Antes de recuperar las nociones básicas del soneto que se discutían en los siglos XVI y XVII en España, me gustaría resolver el lugar que ocupan los 248 sonetos seleccionados de la muestra en el universo poético de estas 134 comedias. Como se observa en la tabla de la página 3, el número de sonetos y su cantidad de verso es pequeño en comparación con estrofas como la redondilla, el romance, la quintilla, la octava real, etc. Sin embargo, a pesar de su número reducido, observamos cómo Lope de Vega se apoya en esta estrofa de manera recurrente. En nuestra muestra, en un 77% de las comedias encontramos al menos un soneto. Ello refiere la importancia que le daba Lope de Vega a esta estrofa en comparación con poetas como Calderón o Alarcón, en donde encontramos el uso del soneto de una manera accesoria al perfil dramático de la obra, hasta el punto que en muchos dramaturgos áureos se puede compendiar sus sonetos de manera independiente en antologías sin la necesidad de un preámbulo para su comprensión. Ello no implica que Lope no mostrara interés en considerar al soneto bajo la línea petrarquista. Ahí tenemos las diferentes publicaciones de rimas de 1602, 1604, 1609 y sus 200 sonetos que bien o mal giran en torno a la figura de Lucinda. Sin embargo, Lope cuando usa el soneto en sus comedias le imprime cierta carga dramática.
Pareciera que en sus comedias algunas estrofas poseían un valor simbólico, porque elementos como el romance, el terceto y las redondillas las escuchamos en el común desarrollo de la obra, pero en algunas otras aparecen en momentos específicos. El soneto es una de ellas. Por ejemplo, recordemos cuando en Arauco Domado, al final de la obra, Caupolicán reconoce con un soneto al dios católico como figura suprema entre las deidades. También con un soneto, Lucinda describe cómo ha viajado travestida en busca de su amado Lope en el Arenal de Sevilla. Con un soneto, llevado por una vieja celestina, Inés reconoce que don Juan la pretende en el Caballero de Olmedo. Con otro soneto, el sacerdote cautivo Félix se despide de todos sus feligreses antes de ser atormentado como Jesucristo en la cruz en los cautivos de Argel, y un largo etcétera. Tal vez por ello, en su célebre Arte Nuevo de 1609, señala, cito, ya lo hemos oído muchas veces, pero acomode el verso con prudencia a los sujetos de que va tratando, las décimas son bien buenas para quejas, el soneto está bien en los que aguardan, las relaciones piden los romances, aunque en octavas lucen por extremo, son los tercetos para cosas graves y para las de amor las redondillas, fin de cita. Mucha tinta ha corrido para demostrar, para tratar de confirmar esta poética preceptiva, la cual en su momento navegaba en contra de la teoría áurea. Recordemos cómo Cascales afirmaba en sus tablas poéticas en 1604, cito, sabido pues que el soneto por ser de especie lírica es una composición grave y gallarda. Conviene también saber que ha de ser de un concepto. En todas las poesías es necesaria la unidad, pero en el soneto con vínculo más estrecho, porque en esotras o se pide más que unidad de acción, y la acción encierra muchos y diversos conceptos, mas el soneto, por ser poesía lírica y tan corta, ha de guardar unidad de concepto. Digo que todo lo que el soneto abrazare se refiera a un solo concepto, fin de cita. Dicha unidad alejaba al soneto del ámbito teatral, tanto así que en una carta dirigida a Pedro González de Sepúlveda, Cascales le indica, cito, pues el soneto no se puede reducir a la comedia ni a la tragedia, porque nada, digo, esencialmente conviene entre sí, ya porque estas son dramáticas totalmente y el soneto no lo es, ya porque tiene acción que celebrar y el soneto no la tiene, pues la fábula del soneto es un concepto nomás y no una acción, y por las mismas causas tampoco se puede reducir a la épica, teniendo pues el soneto por alma de su poesía un concepto como la lírica, y no comprendiendo acción como la heroica, ni como la trágica, ni como la cómica comprende. ¿A quién sino a la lírica podemos aplicar el soneto? Fin de cita. Asumo que todos nosotros reconocemos el valor y las características que teóricos como Minturno, en el Arte Poética del 1563, o Tasso, en Discorsi del Arte Poética de 1594, propusieron sobre el soneto, y también el sincretismo preceptivo de Herrera en sus anotaciones, Rengifo en su poética, Carballo en el Cisne de Apolo, los cuales habían elogiado la calidad de la composición del soneto en cuestión de unidad y autonomía. También recuerdo las 14 clases de sonetos que describe Caramuel en su capítulo octavo sobre el soneto en su primer cálamo de 1666. Sin embargo, todos ellos refieren al tipo de soneto que describe Cascales, es decir, un soneto lírico. Resulta complejo encontrar referencias sobre la función estrófica del verso a nivel dramático. Por ejemplo, Carlos Boyle en 1616 señala, cito, de tercetos y de estanza ha de huir el buen poeta, porque redondilla solo admite hoy las comedias. Partir una redondilla con preguntas y respuestas a cualquier comedia da muchos grados de excelencia, puesto que hay poetas hoy, avaros con tantas veras, que hacen por no las partir toda una copla mal hecha. Fin de cita. Suárez de Figueroa, en El Pasajero de 1617, hace estos apuntes, cito, los italianos usan en las comedias versos sueltos, ya enteros, ya rotos, mas a mi ver, nuestras redondillas son las más aptas para que se puedan hallar por ser de versos tan suaves como el toscano, si bien respeto de la brevedad recibe poco ornato. Son pocas asimismo las consonancias, lo que no sucede en octavas o estancias de canción. Fin de cita. O Josep Pellicer en La idea de la comedia en Castilla de 1639, donde describe cómo en las comedias de Pérez de Montalbán se usa, cito, de las redondillas y quintillas se valía solo para enlazar la maraña de la comedia, pues solo deben servir a los poetas de lo que la linaza a los pintores, útil para atar y unir los colores de la tabla. Fin de cita.
Por lo tanto, pareciera que Lope de Vega fue el único teórico áureo que afirmó el soneto está bien en los que aguardan. Fin de cita. Ahora bien, el trabajo que hoy presento con ustedes se sostiene sobre este ambiente teórico preceptivo italo-ibérico, pero lo que me interesa es adentrarme en la poética de Lope de Vega siguiendo sus nociones del arte nuevo. En cuanto a las 134 comedias de la muestra, los 248 sonetos abordaron los siguientes temas. Ver página 4, por favor. A pesar de aquella unidad referida por Cascales, Rengifo, Herrera, Caramuel, etc., es difícil acotar estos sonetos de Lope a un solo tema. Me refiero a que son dinámicos. Muchos inician como una queja del personaje hacia algo y terminan con un tema amoroso, o inician con una reflexión filosófica sobre el tiempo y concluyen describiendo la sustancia angustiosa en la que se encuentra el galán o la dama. Sin embargo, me acoté a la perspectiva del arte nuevo y según el tema principal fui agrupando los 248 sonetos en 5 categorías: quejas, aguardar, relaciones, cosas graves y cosas de amor. Los resultados demuestran que si bien el soneto está bien en los que aguardan, Lope también utilizó esta estrofa para referir las quejas de los personajes. Los datos no son concluyentes, falta evaluar otras comedias y entendamos que tal vez el arte nuevo no posee un carácter perceptivo fijo, sino se conforma como un catálogo de sugerencias. También se comete el error al pensar que el soneto es una estrofa pétrea, que posee la misma función y las mismas características en todos sus fenómenos. El mismo Caramuel refería 14 clases de sonetos en su primer cálamo. Si tomamos en cuenta variables como género, rol y características del personaje, unido al componente rítmico acentual de la estrofa, más el trasfondo temático de la trama, observamos que aquellas 14 clases de sonetos son pocas para la cantidad de posibilidades que el soneto puede cumplir en el género teatral. Con base en esta hipótesis, busqué describir la estructura interna de aquellos 248 sonetos para intentar generar algunos modelos predictivos con base en análisis estadístico descriptivo. En primer lugar, los 3.472 endecasílabos poseen 94 modelos diferentes en cuanto a su comodo rítmico. Ver por favor otra vez página 4. Pero como se aprecia en la tabla, solo con 10 modelos de endecasílabos Lope compone el 89.7% de nuestra muestra y con los primeros 3 el 81%. En la misma tabla anoté algunos teóricos de los siglos XVI y XVII que evaluaron ese modelo de endecasílabo como Cascales, Carballo, Correa, Rengifo, Caramuel. Ello para confirmar que Lope de Vega sigue los patrones melódicos descritos en el ambiente teórico de su época. Para el análisis rítmico utilicé el procedimiento de González Correas, propuesto en su Arte de la Lengua Española Castellana de 1625, en donde coloca una línea vertical para señalar el ictus rítmico y una horizontal para las otras sílabas. Me gustaría referir algo sobre la rima, pero todavía no poseo los datos finales. Lo que puedo anticiparles es un vocabulario amplio de rimas, 1988 palabras, con un predominio de verbos. Aunque en este momento no puedo comprobarlo, en una revisión rápida observo una relación entre el vocabulario de rimas de Lope y la Galla Ciencia o el rimario de Pero Guillén de Segovia de más o menos 1475 y la silva de consonantes de Rengifo que aparece en su Arte Poética de 1592. Lo que sí puedo señalar son los modelos de endecasílabos que Lope utilizó en sus sonetos. Si bien observamos una frecuencia mayor en el verso heroico, sáfico y melódico, debe entenderse que dentro de cada una de estas categorías hay diferentes posibilidades acústicas. Por este motivo separé cada uno de estos versos según el lugar que tenía dentro del soneto y los agrupé según el tema que desarrollaban. En la página 5 a la 9 puede observar los porcentajes de sonidos vocálicos en los acentos rítmicos de los endecasílabos heroicos o con ritmo yámbico. Las tablas están divididas según los 14 versos del soneto, conforme los lugares en donde el verso posee un acento rítmico, es decir, sílabas 2, 4, 6, 8 y 10, y según el tema que contenía la estrofa, quejas, aguardar, relaciones, cosas graves y cosas de amor. Lo mismo sucede en la página 10 a la 14, solo que ahora con el modelo del verso sáfico, es decir, acentos rítmicos en 1, 4, 6, 8 y 10,
y de la página 15 a la 19 con el modelo melódico, primera, tercera, sexta, octava y décima. Los porcentajes demuestran que no son casuales las elecciones de sonidos vocálicos en los acentos rítmicos. Ya este dato expone una poética evidente en la estructuración del soneto, lo cual puede corresponder a los usos y costumbres en la actitud creativa de Lope de Vega o a un reflejo cultural de los sonidos eufónicos dentro del soneto. Sin embargo, antes de especular posibles interpretaciones de estos modelos, apuntaré a algunas características del soneto dramático lopesco según las tablas estadísticas anteriores. Número 1. En general, tenemos un predominio de sonidos vocálicos fuertes en los versos heroicos, sáficos y melódicos. 2. Se aprecia un cambio en los tres modelos de verso en decasílabos según el tema de la estrofa. Si el personaje utiliza el soneto para describir una queja o su estado en el aguardar, las vocales que participan en los acentos rítmicos son la E y la A. En cambio, si el tema son cosas de amor o cosas graves, observamos cómo ese predominio de vocales fuertes se disminuye y adquiere un mayor porcentaje las vocales débiles I y U. Número 3. Aunque el lugar del acento rítmico cambia entre los endecasílabos heroicos, sáficos y melódicos, se observa en la tabla que hay coincidencias en los sonidos vocálicos según el tema del soneto. Por ejemplo, si en dicha estrofa el personaje contempla su estado y aguarda, sin importar si el endecasílabo es heroico, sáfico o melódico, observamos que el primer acento en el primer verso probablemente tenga un sonido vocálico A. Cuarto y último. Por último, aunque los datos no son concluyentes, pudiéramos describir que hay un mayor porcentaje de encontrar sonidos vocálicos débiles como acentos rítmicos en los versos finales del soneto que al inicio de él. Todas estas características y otras más que pueden sumarse con base en estos análisis estadísticos deberán contrastarse con el resultado de otras comedias de Lope de Vega y otros autores para concluir que se trata de una poética particular o de un ambiente melódico social. Ambas posibilidades son atractivas. La primera podría ayudarnos a la fijación textual del corpus de Lope de Vega y así tomar decisiones filológicas en la edición de su obra con base en análisis rítmicos. La segunda implicaría una reconstrucción, del ambiente acústico de la España del siglo XVI y XVII, es decir, una especie de arqueología del lenguaje dramático. Ahora bien, el análisis de estas 134 obras de Lope de Vega no puede ser concluyente, pero quise dar un paso extra en estos análisis y estructurar algunos modelos de soneto con base en todos estos datos. En las páginas 20, 21 y 22 pueden observarse dichos modelos. Evitando ser categóricos, aquellos modelos lo que describen es un pronóstico. Según los datos estadísticos, si el lector encuentra un soneto en alguna comedia de Lope de Vega y si el verso coincide con el esquema rítmico, es decir, es heroico, sáfico o melódico, en alguna de sus 14 posiciones del soneto, del verso en el soneto, entonces hay una gran posibilidad que las vocales que participan en los ictus rítmicos sean las que están señaladas en dichos cuadros. Si esta información se complementara evaluando, por ejemplo, las 315 comedias que según Morley y Wharton son textos auténticos de Lope de Vega, ya que hay que agarrarlo con comillas, ¿no? Sabemos que comete errores, ¿no? Y se ha demostrado que el catálogo debe de detallarse, que la cronología no tomó en cuenta documentos que después fueron saliendo en trabajos biográficos sobre Lope de Vega que mueven la cronología, ¿no? Entonces, tomando un poquito en consideración el trabajo de Morley. Decía, si esta información se completara evaluando, por ejemplo, las 315 comedias que según Morley y Wharton son textos auténticos de Lope de Vega, y si uniéramos el análisis de otras estrofas como la décima, el romance, la octava, los tercetos y las redondillas, entonces podríamos evaluar cuáles de las 503 comedias atribuidas a Lope poseen elementos estadísticos en cuanto al ritmo acentual que sostengan esa atribución. Aunque en este momento no poseo datos para comprobarlo, pero si a este procedimiento sumamos un análisis biográfico, creo que también podríamos aventurar una posible datación de dicho corpus. Discúlpenme, me estoy alejando del tema principal de esta charla y recuerdo que la meta es evaluar la función del soneto en las 134 comedias según la muestra seleccionada.
Creo que he demostrado cómo referir soneto en la dramaturgia de Lope de Vega es una situación compleja que no puede ser descrita ni siquiera por los 14 modelos que registraba Caramuel en 1666. También he demostrado que al menos en la muestra estadística de esta investigación se observa un predominio en el uso del soneto para abordar el tema de aguardar, justo como él lo había señalado en su Arte Nuevo en 1609, aunque en menor medida observamos que utilizó el soneto para que los personajes se quejaran. Si bien ello estructura parte de la función que tiene el soneto en la comedia de Lope de Vega, me gustaría apuntar un poco más. Aquí solicito al público un poco de prudencia en los datos que aportaré, porque no he terminado el análisis de las 134 comedias. Solo podría confirmar 50 de ellas y unos cerca de 100 sonetos. Por ello no mostraré gráficas ni seré contundente en la información que ahora tan solo diré. Casi en una escala de 2 a 1, los sonetos son usados por personajes masculinos. Entre ellos hay un equilibrio entre el primer galán y segundo. Lo mismo sucede con las damas. Pareciera que no hay preferencia en que sea alguno de esos roles el que use el soneto sobre el otro. Lo que sí es evidente es que los criados y criadas no usan el soneto para comunicarse. En algunas ocasiones encontramos a personajes cumpliendo el rol del viejo utilizando esta estrofa, pero en general sucedía cuando el viejo cumplía una función de guía o tutor del galán y no cuando imitaba el carácter de la comedia latina del viejo avaro. Regresando a los personajes masculinos, la caracterización que tenían aquellos galanes que usaban el soneto como forma de comunicación es enamorados, ingenuos en el ámbito ético, inteligentes en cuestiones pragmáticas, honorables y necios. Las damas mostraron esta caracterización: enamoradas, celosas, inteligentes y necias. Me hubiera gustado referir con mayor precisión estos datos y vincularlos a nivel rítmico, donde estoy seguro que encontraremos información valiosa en el plano de la teoría literaria y anecdótica, pero como se imaginan es un trabajo lento del cual se requiere cierto apoyo institucional que a veces no se tiene. Como muchas de las cosas que suceden en mi país, se hacen con buena fe y trabajo desinteresado a pesar de la burocracia corrupta que ha minado todas nuestras instituciones. Muchas gracias.